Yo no, claro. Bueno, sí, acá ya empezamos un conversatorio muy lindo y gracias a vos que estás sintonizando Conciencia Top News. Y pasó un mes de la última vez que nos vimos con Claudio Cruces en este programa que se llama Cristianismo y Discapacidad. Y bueno, hoy en Buenos Aires el día está medio feo y a lo mejor eso hace que las personas, los amigos, tarden un poquito en conectarse, pero ya van a ir apareciendo. Pero tenemos la visita de Marta González, ¿no? Claudio, a ver, vamos a saludar a Claudio Cruces. Poné tu micrófono. Yo estoy secretario, venís acá, es mi hijo que tiene 20 años. ¿Qué onda? 20 años Él ya. se llama Emilio, tiene 20 años. 20 años y es hincha de Boca. Siempre. Este, ahora va a entrar una mamá del colegio de él también a comentarnos algunas cositas, que Bien. estuvo el programa pasado contando sus problemas y por las dudas que no entre, yo ya les anticipo, cobró la pensión de su hija, Uh, ¿no? Que ella estaba luchando, cobró la pensión de su hija. El actual presidente quiso sacar varias pensiones e inventó algunos argumentos, dijo que había personas que cobraban y no eran discapacitadas, bueno, y le sacó la pensión a una chica de 19 años con síndrome de Down. claro, La vez escúchame, pasada nos Claudio. contó la madre del problema. Sí, Eh, espérame. Ahora nos contás bien, pero yo le quiero dar la bienvenida a una invitada nueva acá para Cristianismo y Discapacidad, la psicóloga Marta González. Hola, ¿cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal Luisa? ¿Qué tal Claudio? Bien, bien, tratando de incluirme en el programa que la otra vez no pude estar, así que estoy dispuesta a escuchar todo lo Claro, que hablen. sí, gracias. Te contamos que este programa se graba una vez por mes, ¿eh? Y todas las personas que ahora lo están escuchando por la radio o lo ven por YouTube están invitadas. Es como que necesitamos de todas las personas, de sus experiencias, de sus opiniones, de sus dificultades o de sus alegrías y sus logros. Como nos decía Claudio hace un ratito, que en la otra, el otro mes entró Ricardo, una persona que justamente tenía problemas con... Ah, y una señora también, que ahora no recuerdo, ahora Claudio nos va a decir, que tenía problemas para Lili era la cobrar, mujer que tenía. ¿cómo se llama? Lilia, Lilia. que su hija no cobró ese mes, ahora sí ya cobró. Menos. Ella está por entrar, así que nos va a contar su historia. Y Ricardo es el secretario de discapacidad del partido de San Isidro. Ellos dos entraron el mes pasado. ¿No sabes qué interesante ese programa? Porque Lilia nos contaba las aventuras que tuvo que hacer, aventuras y desventuras, ¿no? Gestionando la discapacidad de su hija, que es Down, o sea que es una cuestión irreversible. Bueno, y vamos a ver, no sé, si habrá cobrado lo anterior, o sea, lo que Y le quedaron. Ujú. con mi paciente pasa lo mismo, Luisa, tiene fragilidad del X. La fragilidad del X es irreversible. Y le sacaron la pensión y tiene que hacer todo el trámite de nuevo, es absurdo. Aparte no le avisaron, viste que te tienen que mandar una carta de documento, no, no se lo mandaron, no, no, ella se enteró porque no le llegó más la pensión. Así que el chico ahora está Bueno, a sin, Lilia le pasó lo mismo. A Lilia le pasó lo mismo. No le llegó la carta que me llegó a mí, que lo llegó a Emilio. Se ve que a algún porcentaje no se la mandaron para que suceda esto. Ahora decime, claro. porque se entrecortaba. Sí, Claudio La se de, entrecorta. Claudio, a ver, espera un poquito. Continuamos con Cristianismo y Discapacidad. Este programa en el cual tenemos siempre como un invitado especial a Claudio Cruz, escritor, teólogo, locutor aquí de varios programas de Conciencia Topnio. Él nos introduce en el tema
Hoy ya le dimos la bienvenida a nuestra invitada. Te estamos esperando a vos, ¿eh? Te estamos esperando, amigo, amiga, para que converses, que nos cuentes tus experiencias con respecto a este tema. Después, yo también les voy a contar mi experiencia con el tema de discapacidad. Y bueno, Marta desde su tarea de psicóloga, ¿no? Bueno, Claudio, a ver si te podemos escuchar ahora. Bueno, tenemos a nuestro... Bueno, Sí. a ver, ahí me puse más cerca del módem, a ver si no se entrecorta. Se escucha mejor. Este, ¿eh? Se ¿Se escucha escucha mejor. mejor, Marta? Sí, sí, no sé si se corta, pero Bueno, se escucha mejor. bueno, va. No, yo estaba pensando en un gran filósofo que se llamaba Foucault. Foucault decía que toda definición es ideológica. Entonces la gran pregunta es, ¿quién define la discapacidad? ¿Qué es discapacidad? Según esta definición de Foucault, que esta definición es ideológica, ¿no? Ya lo hablamos la vez pasada, en el primer programa decía que un hombre que no tiene olfato puede manejar un taxi tranquilamente en Buenos Aires, pero no puede ser catador de vino o de café o de yerba mate en Misiones o Mm, Mendoza. Pero claro. a una explosivo que no puede manejar un remis, le dan un certificado de discapacidad. A una persona que tiene olfato, no le dan certificado de discapacidad porque su definición se define precisamente en Buenos Aires, no en Mendoza o en Misiones. Así que aquel que no llega a ser discapacitado porque Buenos Aires es el que pone las leyes. No sé si Es puedo una decir cosa algo. interesantísima, porque la discapacidad la termina definiendo, la cultura de cada pueblo. Y Claro, bueno, y vamos a esto, ya me va a decir que no, y después le vamos a dejar que está bueno que digan que no están de acuerdo conmigo, porque yo no soy este, el que tiene que decir las cosas. Pero vamos a esto de cristianismo y discapacidad, ¿no? Dicen que en una oportunidad, dicen los evangelios, que en una oportunidad había un ciego pidiendo plata en la puerta del templo. Y pasaba Jesús por ahí y se escuchaba un ruido inmenso de la multitud que andaba dando vueltas, ¿no? Entonces el ciego preguntó, ¿qué pasa acá? Y la gente lo sacaba del medio para que no quite lo que Jesús es. Y cuando el ciego se vio que por ahí pasaba Jesús, se puso los gritos, Jesús, ten mi... Y los discípulos lo sacaban, cállate la boca, ¿no ves que está el maestro? En un momento Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio vuelta y dijo, ¿qué querés vos de mí? Y el ciego le dijo, quiero recuperar la vista. Y acá viene la reflexión que yo quiero hacer, ¿no? Lo que hizo Jesús no fue devolverle la vista a un ciego. Lo que hizo Jesús fue devolverle la voz a un ciego. Porque él era discapacitado, no lo dejaban hablar. Como él era discapacitado, no podía opinar. Y es lo que pasa en nuestra sociedad en la actualidad. Yo no tengo poder para devolverle la voz a un ciego. No soy ni milagrero, ni tampoco soy oculista. No tengo la capacidad de devolverle la vista a un ciego, pero sí tengo la capacidad de devolverle la voz a todos aquellos que no tienen voz. En nuestra sociedad, los discapacitados no tienen voz, las mujeres tienen poca voz, han logrado un gran avance, pero todavía la voz de una mujer lamentablemente
lamentablemente se la considera inferior que la voz de un hombre, los gays, los indios, los pueblos originarios, ¿no? Hay un montón de gente que su voz no es oída, los pobres. Y en cuanto a discapacidad, creo que nuestra labor principal es devolverle la voz, que puedan hablar, que puedan opinar. Cuando acá en San Isidro se empezó a poner las rampas para personas con discapacidad, con Ricardo Gross, que no pudo entrar, o al menos hasta ahora no entró, decíamos que había que hacer un mapa de ruta de todos los sanisidrenses discapacitados, a dónde van desde su casa y hacer una rampa en cada esquina hasta ese lugar. Pero las primeras rampas en San Isidro para que se suba o se baje de la vereda fueron puestas en la municipalidad, ¿no? Porque eran los lugares vistos. Visibles. En la municipalidad, en la estación, en los lugares donde se ven. Y a mí no me interesan los lugares donde se ven. A mí me interesa devolverle la voz a las personas que no tienen voz, ¿no? ¿Quién define la discapacidad? Según Foucault decía, toda definición es ideológica. Y según la definición del capitalismo actual, el discapacitado es un marginado que no produce, y el que no produce no sirve en el capitalismo. Claro. Y en realidad lo que tenemos que buscar es que todo el mundo pueda ser parte, porque es ser humano, ¿no? Todo ser humano es tan valioso como el otro, aunque le falte un brazo, aunque le falte la vista o aunque tenga discapacidad mental. Así que para eso estamos, para devolverle la voz y el protagonismo a aquellos que no tienen voz y protagonismo. La vez pasada me preguntaban, que a mí me molesta cuando dicen personas con capacidades diferentes. Yo digo, capacidad diferente tiene la dama Juana de vino y una botella de 3/4. Eso son capacidades diferentes. Bueno, personas especiales. Especial es la nafta, especial o común. Entonces, ¿cómo llamamos a las personas con discapacidad? Y yo a mi hijo lo llamo Emilio, Claro que sí. ¿no? Claro que sí. Desde ahí empezar a construir, sabiendo que toda definición es ideológica. Ustedes saben que para los aztecas en el norte de México, una persona no sé por qué ellos tenían muchos siameses, ¿no? Un siamés era una persona que le estaba mostrando al pueblo algo que le mostraban, que le decían los dioses. Entonces vivían en el palacio junto al rey azteca, ¿no? Hoy es un marginado que no llega a fin de mes porque gana 180.000 pesos por mes. Y nosotros decimos que vivimos en una civilización mucho más avanzada porque tenemos automóviles y trenes que andan a 120.000 kilómetros por hora. Es una cuestión para pensar. ¿Quién Claro, define la discapacidad? claro. Si en cada esquina yo tengo una rampa, la persona en silla de ruedas ya deja de tener esa discapacidad que lo margina para andar, Así es. ¿no? En Salta, la última vez que estuve, en cada calle tienen un lugar donde uno puede poner el bastón y lo va guiando, ¿no? Ajá. Como como un, re- como una vía de tren que lo va guiando, y esa persona, si bien no ve, ya su discapacidad es mínima. Claro. Lo que hace grande a una discapacidad es la discriminación que la sociedad de consumo le da. Y ahora sí, los Qué dejo. importante es escucharte, amigo Claudio Cruces. Por eso cuando tuvimos la primera charla ya hace un tiempo y dijimos cristianismo y discapacidad, yo digo, esto tiene que ser un proyecto radial. Y por eso Está necesitamos... buenísimo, Luisa, porque a mí se me había ocurrido dar una charla Nada sobre más. cristianismo y discapacidad, y vos dijiste, no, no, no.
vamos a hacer un programa de radio sobre cristianismo y discapacidad y que sea un programa de radio mensual. Yo hace 3 meses pensé dar una charla y que se acabara. Y vos lo enriqueciste, ¿no? Y yo Con te di todo más esto. trabajo. Lo que pasa, querido Claudio, que como vos decís, ¿no? Darle voz a los amigos, a la gente. Bueno, acá hay personas, ya fueron entrando, te cuento. Hay un invitado, se nos salió, un chico llamado Abraham. A lo mejor fue su internet. Pero esto de tener a los amigos acá para ver sus experiencias, sus opiniones, sus iniciativas. Vamos a ir saludando a Marta González, psicóloga, ya la conocemos, ya la saludamos. Pero está Claudia Yaceta. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? ¿Estoy bien con el Sí, volumen? sí, Bueno, sí. bárbaro. Porque estoy con el celular y entonces a veces no me doy cuenta ahí las figuritas cómo están. Eh, bueno, muy contenta por la convocatoria para participar del programa. La verdad que a mí me gustan todas estas iniciativas que tenés, Luisa, siempre que se hable de esta realidad que hoy en día también en nuestro país está tan en auge el hablar, ¿no? De las personas con discapacidad por una cuestión de la ley de emergencia. Eh, las personas con discapacidad existieron siempre, ¿no? Desde toda la vida, desde los comienzos. Pero bueno, ahora yo, bueno, siempre lo escucho a Claudio, ya esta es la segunda vez que lo escucho, y él habla también, ¿no? De esto, ¿no? Cómo era antes, la historia, ¿no? De las personas con discapacidad en la sociedad. Y esto de la marginación, ¿no? Qué importante es eh, que no estén, ¿no? En la marginalidad. Justamente nosotros lo que queremos, si hablamos de inclusión, que no se debería hablar de inclusión, es porque todos por el hecho ya de nacer y de estar dentro de una sociedad, están inmersos, o sea, en la sociedad nadie les tiene que dar permiso para existir, para expresarse, para vivir. Pero bueno, como justamente se vive con esta mirada de lo diferente, lo superior, ¿no? Como que alguien es superior a otro, o en cuestiones de que el otro sirve o me sirve para ganar dinero o no. Entonces, en esas cuestiones, uno tiene que estar con esto de la inclusión, ¿no? La inclusión escolar, la inclusión social, la inclusión laboral, pero en realidad no debería existir, ¿no? Deberíamos estar todos compartiendo entre todos la misma, en línea, ¿no? La vida. Así es, vos sabés que estaba pensando que justo ahora, a las 14 horas de Argentina, se está transmitiendo Mix Inclusivo por la radio, que también está los miércoles 19 horas. Así que la grabación vamos a ver si lo hacemos más tarde, más temprano, no sé, el mes que viene, porque justo coincide con Sí, por suerte es la repetición, el que lo escuchó el miércoles. Contanos de sí. Mix Inclusivo, Claudia, tu Bueno, programa de radio. Mix Inclusivo es un proyecto de programa radial que tenemos desde la Asociación Civil, Docentes Inclusivos en Red, y junta y reúne a personas con discapacidad que tienen ganas de alzar la voz, de formar parte de un grupo, es un grupo de encuentro, de aprendizaje, pero más que nada es un grupo de disfrute, porque todos tienen mucho compromiso todos los que asisten al taller, y más allá de sus tareas diarias, si uno va a la escuela, si el otro va al centro de día, si el otro trabaja, el otro va a la facultad, todos estamos haciendo algo. Sin embargo, ese es el momento de encuentro donde dejamos todo para unirnos a una causa común, ¿no? Y lo disfrutamos mucho, hay muchas cosas
que no se ven, no, porque no se escucha, o sea, la radio solo se escucha Sí. y nosotros en esos momentos por ahí bailamos, cantamos, nos hacemos, nos mandamos abrazos, nos mandamos mensajes, es muy lindo. Es un grupo de pertenencia en el que se sienten muy bien los que forman parte de, este, de esta radio, ¿no? Y la verdad es que lo podemos hacer gracias a Radio Conciencia Top New, que nos brindó este espacio, porque si no, no podríamos hacerlo. No, no, Y por eso, es muy lindo escucharlos porque se nota que hay detrás toda una amistad y un disfrute, pero además una investigación, ¿eh? Porque el sí, contenido, ojo, el contenido que se escucha es bastante interesante, ¿eh? Y muchas personas sí, que no lo conocen, así que traen de todo, traen conocimiento, información, disfrute, música, muy linda música. sí, Rochi Orellano, Vicky, Elicabe, Gonzalo y Florencia, creo que es. Hoy me acordé de los sí. cuatro, me acordé de los cuatro. Les mandamos un re saludote, sí. Pero yo quiero ver que en la pantalla que dice Lilia Villalba es la amiga que entró el encuentro anterior, ¿no es cierto, Claudio? ¿Será Lilia? Sí, sí, doctor Lili. Sí, Lilia, hola. Bueno, antes que Hola, nada hola, le ¿se escucha? Ay, sí, te ¿Se escucha? escuchamos. Sí, sí. Presentate porque Hola, tenemos amigos nuevos acá. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. estás, Lili. Lili, querida. Bien. Hola, ¿cómo estás, Emi? ¿Todo Bien, bien. bien? Ahí está Luli, Luli también. Ahora viene y saluda también. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estaba escuchando atentamente lo que bueno, decía parece que Claudio. es el primer problema grave que vos tenías con Luli. Nada, Cobraste. habíamos hablado sobre lo que le habían quitado, le habían sacado su pensión sin haber mandado su citación, entró dentro de toda esa vorágine de corrupción, de no te mando, pero te saco. Y bueno, nada, yo actué como en forma inmediata casi. Yo me entero el 30, para los que no escucharon lo anterior, yo me Claro. entero el 30 de julio y Ujú. el 1 de agosto me acerco al Andis ya con Luli, le hicieron ahí la auditoría y cuando cargamos los papeles, yo le digo, bueno, agosto ya está perdido porque cobraba el 8 de agosto. Le digo, agosto ya está perdido, pero me imagino que en septiembre esto se regulariza, lo cual me pasan un papelito y me dicen, no, vuelva en octubre para ver cómo sigue el expediente. A lo cual mi respuesta fue, ¿de qué expediente hablamos si acá no hay un porcentaje para evaluar? Estamos hablando de una patología que es congénita, ella en octubre ojos redondos no va a tener. Bueno, salí de ahí muy mal, tuve 3 días que repercutieron en mi salud, en lo personal. Y bueno, y después empezar a buscar cuál era la solución y la única solución fue un amparo. Tuve que esperar al día 8 de agosto que el recibo me saliera en 00 y hice un recurso de amparo por mora y por salud, porque Luli, más allá de que tiene síndrome de Down, es celíaca. Lo hice en la Defensoría Federal de la Nación, que nos corresponde a nosotros por zona norte, que está en San Martín, en la calle Tucumán, porque dicho sea de paso, un amparo, un abogado lo cobra 40.000 pesos. Y esto te lo hacen en la Defensoría sin costo. Va, lo paga, sin costo, entre comillas, lo hemos pagado seguramente todo con nuestros impuestos, con todas otras cosas, pero esto es otra cosa. La cuestión es que yo pongo el amparo una semana después del 8, o sea, el 16, 17, y al otro día salta todo este tema de los audios, todo este tema de la corrupción, queda todo expuesto, como Dios siempre camina 10 pasos adelante de nosotros, todo queda expuesto. Y entre toda esta cosa yo me quedé con una frase que escuché del senador Mayans, que dijo que el diablo inventó la olla, pero no la tapa. Mm. Entonces, nada absolutamente queda en la oscuridad, más cuando es así. Y esperé todo el mes de agosto sin novedades. Algo que fue realmente una locura, tuve que cargar
un certificado actualizado, porque en la fiscalía, que nos trataron súper bien, en la defensoría, no en la fiscalía, nos trataron muy bien, pero me pedían una actualización de la patología de Lucila, porque me decían que su última actualización fue en el 2005. Y sí, nació en el 2005 con síndrome de Down. Renovó su certificado, ya van 3 veces en los 20 años que tiene, y la patología no ha cambiado. Así que, bueno, pero eso es burocracia pura. Así que unos días antes de fin de mes me llaman de la Defensoría que me presenten el ANSES, porque con todo este despiole que se armó, no contestaban, porque los pasos a seguir son así. Una vez que vos haces el recurso de amparo, hay 2 avisos extrajudiciales a la entidad, en este caso era Landis, donde se le pide que restablezca la pensión, porque la nena, bueno, tiene todas las características para poder tener su pensión no laborable, en este caso, la no contributiva. Entonces, al no contestar, se les da una semana y se le manda un segundo aviso extrajudicial, donde ahí se los intima a devolverlo porque, bueno, arrancaría un juicio. Otra cosa que es importante, en el ANDIS te decían de que no era retroactivo, que era por mes de alta. O sea, y me retrotraigo a lo que vi. Había gente después, cuando salta todo esto de la corrupción, gente que decía, me cortaron en marzo y me dijeron que vuelva en junio. Bueno, porque así era, jamás te iban a devolver. Si no se armaba todo esto, nunca te iban a devolver, salvo que pusieras un amparo, ¿no? Que eran los menos, porque después le cuento que en la cola de la gente que iba a ver si cobraban o no las pensiones, la gente de la Defensoría iba a la cola y si no tenían una solución, ofrecían ellos el trabajo del amparo. O sea, así como había una cosa, también había otra, ¿no? Por un lado, ese que intenta vivir a costilla del más vulnerable, en este caso los discapacitados, también existe gente que hace que la cosa sea siempre esperanzadora. Bueno, no se pierde. Menos mal. Y le devolvieron a Luli su pensión. Ella cobró el mes de septiembre, el 8, en tiempo y forma, y a mediados de septiembre, hoy estamos a 20, no sé cuánto, 26, bueno, hará una semana le pagaron su retroactivo y con eso cerramos lo que le debían. Tuve una charla con las chicas de la Defensoría, porque son todas muy jóvenes, me llamó la atención eso cuando fuimos a hacer el amparo. Eran chicas muy, muy jóvenes. Mi hijo mayor tiene 38 y el más chico tiene 30 de los varones, y Lu que tiene 20. Y era ver a los míos ahí, detrás, ¿no? Los míos son docentes y ellas son abogadas. Claro. Y me dio mucha alegría darme cuenta de que trabajan en una defensoría, que son muy jóvenes, y entonces todo esto te muestra a vos que te está soplando el 60K a 15 minutos, te da a vos la sensación de que no está todo perdido, que no hay nada perdido, que esto es así. Siempre hay gente como la señora que habló anteriormente, que no recuerdo el nombre, que trabajan dentro de la inclusión. Hay gente como Claudio, que te invita a una charla un sábado, o como usted, que arma un programa, que por ahí cuando vos estás mal, no podés ver todo eso. Cuando se empiezan a despejar las X, entonces, bueno, volvés a retomar todo este tipo de cosas que en lo personal, más allá del trabajo que yo hago, yo trabajo en la pastoral, trabajo en el movimiento Columna, en la diócesis de San Isidro, hace muchísimos años, hace 20, y yo sé que Dios nunca te deja, solamente se sienta al lado tuyo y te acompaña, ¿no? Y te pone muchos instrumentos. Y bueno, fuimos pasando un mes que fue muy, muy duro, muy, muy duro, no solamente en lo económico, sino esto te tira para atrás un montón de cosas, y lo último que hice fue el comienzo de la curatela, ¿no? Porque también me la piden en la escuela, y es muy, pero muy, pero muy fuerte la curatela, porque en el desconocimiento vos decís, no, sí, me la pidieron en la escuela, Sarasa y todo eso.
Y cuando fui también a la Defensoría, pero acá en San Isidro, ya más cerquita, claro, me desayuno con un mundo que para la señora que trabaja con la gente de inclusión, yo nunca había tomado en cuenta que la curatela era un juicio que yo le hago a mi hija. ¿No? Yo no sabía eso, o sea, la curatela. Cuando te decían curatela era, bueno, cuando vos no estés, alguien se tiene que hacer responsable de ella. En mi cabeza, eso era la curatela. Me atendió una chica, también una chica joven. Entonces me dijo, señora, bueno, sí, es importante porque, bueno, me explica un montón de cosas. Entonces ella me dice de que, bueno, una vez que yo haga el pedido, esto se evalúa, después, bueno, tengo que llevar testigos. Me dice, porque esto es un juicio que usted le está haciendo a la ciudadana Lucila Ferrero para declarar su insanía y que puedan en la legalidad, porque ella firma, tiene 20 años, y Lucila es una persona que firma todo lo que hay. De hecho, su pedido de amparo lo firma ella, porque yo voy con ella. Porque yo no puedo firmar por Luli, yo no puedo cobrar en el banco si Luli no firma. Bueno, y eso me llevó también a pensar me pone muy contenta la legalidad y me pone muy feliz que Luli no sea como cuando nació. Yo trabajaba en una escuela y yo cobraba el SUAF de Lu. Y ella era la hija de Lili. Y un día las cosas cambian, nace la pensión no contributiva y Luli pasa a tener derechos, pasa a poder cobrar ella una pensión, porque anteriormente solo existían las graciables. Claro, y Luli va al jardín desde que tiene 4 años y sigue escolarizada hoy que tiene 20. Y tanto Claudio como Marleni, como los amigos que acompañan en la escuela, como Luli, solamente nosotros sabemos el esfuerzo que ellos hicieron para aprender a leer los que leen, a firmar como firma Luli, a sumar los que suman, y todas esas cosas que son constancia y logro de ellos. Nosotros acompañamos, pero todo el logro, el esfuerzo es de ellos. Y cuando me dice eso, me dio como una cosa, porque digo, tanto esfuerzo para que después no puedas volver a poner Luli en ningún lado. Y bueno, es lo que estoy trabajando por ahí. Este espacio hoy me sirve para hacer un descargo que vengo rumiando sola, diría el padre Mamerto Menapace. Es fuerte también. Todo lo que es acompañar la discapacidad, si lo haces a conciencia, es fuerte. Es importante, hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Pero también es importante que los papás tomemos conciencia, ay, que nos estamos yendo. Claro. La curatela. ¿Qué tema la curatela? A mí me tocó, Lili. Me tocó en el tiempo de que cuando mi hija vivía, Ana sufrió de esquizofrenia y paranoia, las dos Perdón, cosas. perdón. Tranquila, mi amor, dale nomás, no tengas problema. Mi hija sufrió de esquizofrenia y paranoia durante y 24 años, desde sus 15 años sufrió. Y entonces Dios mío. yo pasé todo eso que pasaste vos y cuando llegó el momento de decidir sí o no la curatela, fue una cosa, se te estruja el alma decir no, porque es como declarar la inutilidad de tu hija para toda la vida y por qué. No, Y con como tanto decir, esfuerzo atrás de ellos, claro, por porque sobre uno todas las ve cosas, el los esfuerzo de ellos. Claro, porque uno ve los avances que están logrando. Entonces, ¿hasta qué punto vos podés decidir sobre eso y anular un montón de derechos, como uno lo ve así, derechos en la sociedad o en la política, eh, afirmar, no sé, a tener algún día alguna propiedad, no sé, pero no, como Pero es madre es necesaria, muy difícil, pero es necesaria. es necesario. Lamentablemente, o sea, todos los contrapuntos son reales. Pues son todas esas preguntas que me hice, son todas las respuestas que me doy. Yo tengo mis momentos de reflexión en el colectivo, cuando subo y me pongo los auriculares y pienso y rezo y pido. Y cuando voy tomando yo también conciencia, ¿no? Entonces, es así, pero es necesaria. Lo que por ahí era para mí importante era compartirlo para sentirme menos mal. Esa es la verdad. Sí, veamos una cosa con este asunto, ¿no?
Yo cuando era chico, cuando cumplí 18 años, voté por primera vez después de la dictadura, ¿no? Enfrente de mi casa vivía un amigo de mi papá, que tenía la edad de mi papá, hoy tendría cerca de los 90 años, que tenía síndrome de Down. Y era gracioso porque uno le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y él decía, Cachito el Bobo. Porque todo el Tachito. mundo le decía Cachito Ay, mi el amor. Bobo, ¿no? Y él jamás pudo votar a alguien que defienda sus derechos. Hoy mi hijo vota. Tiene síndrome de Down, pero tiene la capacidad de poder ir a votar y él sabe quién, quién lo defiende. De hecho, en las últimas elecciones, no las anteriores, que fue la primera vez que él votó, yo voté a la izquierda y él votó a Massa, ¿no? Él decidió a quién votar. Él, yo le expliqué qué quería cada uno, qué decía cada uno. Él decidió votar a uno que el padre no votaba. Hoy tienen derechos. Cuando mi hijo iba a cumplir 18 años, recibí una carta que decía, mira, hasta ahora tu papá o tu mamá cobró tu pensión por vos. Ahora la tenés que cobrar vos, ¿no? Es un avance muy grande que Pero hubo en escúchame, este Claudio, tema. pero con la curatela no sería así. Con la curatela no sería así, no, Por eso no, es no. una cuestión de decir, a ver, hasta qué punto es absolutamente necesario, ¿no? Eso, la verdad. Marta, ¿qué te parece esto que están contando? Porque tu paciente, ¿él al final cobró su pensión o no? ¿Qué nos contabas de tu paciente? La mamá tuvo que, lo mismo, o sea, él tiene fragilidad del X, por supuesto que eso no se modifica. Y no le mandaron ninguna carta de documento ni nada avisándole, se quedó sin la pensión y tuvo que tramitar de nuevo para que le den la pensión ahora. Mira, Creo que ya hizo todo el trámite y está esperando que se lo reconozcan. fíjate porque esto Este, del recurso de amparo que nos decía Lili, ¿no? Sí, 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 yo creo que ella hizo todo, es una persona que es muy, muy inteligente y muy capaz y se ocupa de todo, pero fue terrible porque él tiene 30 años, va a cumplir 30 años Sí, y no puede estar sin todo lo que él tiene, porque él va a una institución que se llama Fundación Nosotros, que es excelente, es excelente. Él se maneja, cocina conmigo, maneja el celular, no sabe leer ni escribir, pero sin embargo está interesado. El otro día me pidió un cuaderno y se puso a copiar y me pregunta las letras para escribir lo que él quiere, a veces algunas palabras. Y todo eso, si él queda sin la fundación nosotros, este chico queda en banda. Porque los papás no tienen recursos como para pagar esa fundación. Entonces las discapacidades, todos somos discapacitados en algo. Es verdad lo que dice Claudio, es cultural, uno puede ser de la sociedad, la comunidad decide cuál es la discapacidad, pero hay discapacidades que limitan muchísimo. Y que no puede estar esta persona sin ayuda, porque si ustedes lo vieran, a los 13 años empezó terapia. ¿Cómo se maneja emocionalmente? Qué chico tan agradable que si no hubiera tenido toda esta ayuda, por ahí no sé cómo, si hay chicos que lo maltratan, o como dice Claudio, como era, no sé qué nombre el bobo, si vos lo tratás mal, vas a tener una persona distinta, sí. ¿no? Y bueno, a mí me puso muy mal todo lo que pasó, porque yo pensaba, ¿qué va a ser de mi paciente? O Mm. sea, porque yo lo puedo seguir atendiendo, puedo hacer un arreglo, cobrarle menos, un montón de cosas, pero la fundación no lo atiende, ya le cortó, o sea, hasta que no la, porque la mamá cambió de trabajo, tiene que, perdió o sea, le perdió la cobertura, o sea que tiene que tramitar todo de nuevo, y él se va a quedar sin la fundación durante unos meses o más. Mm. O sea, Sí, y no Marta es una persona González que es psicóloga, le explicamos acá a Claudia ah, y a Zeta.
¿sí? Son de acá de Buenos Aires los invitados de hoy, sí. Yo soy de Y Bulón, San Isidro. claro, de Boulogne, del distrito de San Isidro, es psicóloga, docente, Marta González. Bueno, acá Claudia Yaceta, directora, jubilada, ¿no es cierto? Claudia y tiene su Ah, fundación, Mix también. Inclusivo, que lo puedes encontrar también en Instagram. Yo estoy jubilada como docente también. Sí, bueno, uno cuando lleva, digamos, esta inquietud, ¿no? Como es una vocación que uno lleva, ¿no? Desde adentro, puede, digamos, eh, jubilarse, digamos, en el sistema, pero uno sigue, ¿no? Uno sigue buscando otros caminos, Mm. otras formas de poder seguir abriendo caminos para la gente que uno ve que le cuesta, ¿no? Eh, Ujú. yo siempre digo, bueno, quizás yo no pueda resolver una situación, pero sí puedo conocer gente para poder orientarla, para poder acompañarla, para poder, nunca, digamos, la puerta tiene que estar cerrada, siempre es una puerta abierta donde uno le dice a la persona, esto tiene solución, vamos a buscarla juntos, vamos a buscar quién puede atender esta situación, pero se va a resolver, porque hay muchas familias que se encuentran como con una desesperanza, con una situación de mucha angustia también por estas situaciones de Ujú. nuestro país, ¿no? Que son propias Injustas, Claudia, nuestras, injustas, son que se injusticias. suman. Sí. Claro, que se suman a la realidad, ¿no? Entonces, uno tiene como que, bueno, pero ¿qué es más importante? Es importante que, bueno, tu hijo o tu hija de 20 años tenga un trabajo para que tenga su ingreso, pero también es importante que tenga su espacio de terapia si lo necesita, que tenga su acompañamiento de psiquiatría si así lo requiere, que no deje esas cosas, porque esas son las que lo van a ayudar a ir haciendo el camino acompañado para que, bueno, en esa búsqueda laboral en la que están muchos jóvenes de esa edad, no lo viva de una manera, digamos, tan negativa, que entre en crisis o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que mostrar esto de que siempre hay una solución, hay una salida. Si yo no puedo, hay otra persona que sí te va a poder ayudar. Yo voy a encargarme y me responsabilizo y me comprometo de buscar a alguien que pueda darte una respuesta a esto que te está pasando. Entonces yo creo que de esa manera uno va armando, ¿no? Este camino y este mundo que es el que uno quiere, ¿no? Que sea mejor para todos, que no queda nada más en palabras, ¿no? Que queda en hechos concretos, o sea, no es una frase. Para mí son cosas concretas. Lo que yo, digamos, puedo hacer, lo hago. Lo que no puedo hacer, lo busco, pero no dejo sin hacer nada o me saco de encima algo que me sobrepasa. No, porque lamentablemente yo eso lo estoy viviendo, lo veo con un montón de instituciones también. eh, y yo digo, y me llama la atención, porque muchas cosas que me llamaban la atención en el sistema educativo de la escuela común, también ahora me llaman la atención en quizás el sistema de lo que es privado, ¿no? Y en los trabajos que tienen que ver con personas con discapacidad o con personas con un componente psiquiátrico. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué pasa acá? Acá hay problemas para la inclusión también, acá también hay que hablar de esto. Entonces, bueno, es una forma, ¿no? También de decir, bueno, no, no está todo mal. Hay que trabajar. Yo me propongo trabajar siempre abriendo redes. No voy a pensar que esta persona o esta institución no está haciendo lo correcto.
hace lo que para ella es correcto. Pero bueno, para mí es esta la forma. Y bueno, hay que tratar de ir uniéndose con personas, con instituciones que realmente, ¿no? Busquen este bien común que tanto se habla, que tanto se promueve para un mundo mejor y que a veces las acciones no son adecuadas, ¿no? Con esas frases, ¿no? Claro, eso es lo que siempre te admiro, Claudia, porque bueno, ahora el programa Mix Inclusivo, tenés que escucharlo, Marta, ya está en manos de Rochi Orellano, Vicky Alicabe, Gonzalo, Florencia, ni aparece lo de Claudia, pero No, cuando... no, nosotros no aparecemos. Claro, están en la producción, ojo. Pero cuando Claudia llevaba su voz al mix inclusivo, traía todos estos temas y yo digo, qué importante escucharla. Y Mm, siempre es poco, hasta traías ejemplos, ¿no? Ejemplos de personitas que no habían sido bien recibidas en algunas instituciones y Claro. desde la crítica muchas veces, ¿no? Pero crítica constructiva. A ver, ¿por qué? ¿Por qué si hay un equipo docente? ¿Por qué si hay un equipo orientador? A ver, ¿cómo hacemos? Buscar la manera correcta de que esa personita se sienta bien, ¿no? Se incluya como corresponde. Eso a mí me parecía muy, muy bien, porque digo, qué valiente, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, no, pero no voy a decir porque se pueden sentir mal. No, no, no. Hay algo que está buenísimo, Luisa. Sí, Yo escuché muchas veces el mix inclusivo y nunca la escuché hablando a Claudia. no. ¿Quién Ahora, habla? ahora es ¿Quién habla? Rochi. Ya. Ahora es Personas, Rochi Orellano. personas con discapacidad Sí, manejan su propio sí, programa. La sí. apoyamos, Claudia la apoya, puedes ayudarla Hermoso. en algunas cosas, pero el que maneja el programa son dos chicas con discapacidad. Eso es maravilloso, Maravilloso. porque sí. son dueñas de su propio destino. Yo me acuerdo de una Sí. chica, no me acuerdo cuál de las dos, que una vuelta dijo, yo ya me mudé, no vivo con mi mamá, vivo cerca, ¿no? Y contó toda su experiencia. Y bueno, en el primer programa que nosotros hicimos, ellas hablaron. Sí, Ah, que las Hablaron. cierto. invitaron. Sí, Eso sí, es sí. maravilloso, porque no se trata de que yo las dirijo y les digo lo que tienen que hacer, les digo lo que tienen que No, pensar. no. ¿No? Ellas arman Ujú. su propio programa y manejan su propio destino. Yo me acuerdo una vuelta que me contaron un cuento, Claudia, que vos lo debes Ah, saber porque sí. es conocido. El cuento de la selva, Ajá. que el Ajá. pájaro de la selva convocó al elefante, a la jirafa, porque el pájaro era el más sabio de todos. Entonces dice, como yo sé más que todos ustedes, les voy a enseñar. Y armó una escuela y el primer día llamó a la jirafa, al elefante y dijo, bueno, suban a la rama que les voy a enseñar a volar. Y nadie lo pudo hacer porque ellos tenían otras habilidades, ¿no? No, no estoy hablando esto de capacidades diferentes, porque yo no creo. Yo creo que mi hijo es discapacitado y todos tenemos capacidades diferentes, todo lo que vos quieras, pero sí, cómo convocamos y cómo tratamos al otro, Pues, lo tratamos como seres inferiores, ¿cómo lo tratamos, no? Porque acá Claro. tenemos chicos que tienen su discapacidad, pero que están insertas en una sociedad y trabajan para una sociedad y le dan profundidad a la sociedad en la que viven, ¿no? sí. Entonces, volvemos a lo que dijo Foucault. ¿Qué es discapacidad? Toda definición es una definición ideológica. Sí. Claro. Me encanta, ¿saben qué? Disculpame que te cambie así como los chicos soy yo. Me encanta la foto que tiene
Sí, la foto que tiene Lilia, porque a lo mejor si están con celu no la ven, pero es una hermosa familia. Está Lilia, debe ser su esposo, sus hijos, y Jolie es la niña que está de rojo, ¿verdad? Jolie, qué Es bonito. Luli, es Luli, Luli. Luli ahí la y van. son mis hijos. ¿Los El de tres? camisa blanca, el de camisa blanca es Gastón, el de camisa celeste y saco es el mayor que se llama Nicolás y el de camisa celeste, el delgadito, se llama Gonzalo. Ay. Nosotros somos casi, casi como los Cuatro Fantásticos. Acompañamos José, a Luli, dice, vos debés tener 85 años por abajo de las patas, ¿no? acompañamos a Luli desde que Luli es hija de un segundo matrimonio. Cuando Luli tenía 1 año y 2 meses, el papá de Luli se fue, no soportó la situación, nos dijo, nunca las voy a dejar tirada, pero yo no tengo ni tu fuerza ni tu valor. Lo tuve que buscar 11 años después con la Red Solidaria para que me firmaran la salida del país de Luli, porque yo soy de una provincia de frontera y para poder cruzar a Brasil o a Paraguay necesitaba, la nena ya era demasiado visible y no la podía pasar de contrabando. Y estos hermanos que tiene Luli me acompañaron en esos momentos y me siguen acompañando hoy. Por eso les digo, nosotros fuimos casi, casi como los Cuatro Fantásticos porque yo me sostuve mucho en ellos y sin sacarle el pie de la espalda tampoco a ninguno, porque bueno, esto fue los 15 de Luli y nada, no fue fácil. Cuando Luli nació, el más chico que hoy tiene 30 tenía 10 y eran muy dispares las edades, pero nos acompañamos y bueno, nada, así seguimos. Sí, es hermosa esa foto, por eso me gusta mucho, por eso la dejo, porque así como pasamos un montón de cosas que no pensábamos que podíamos pasar como familia, debo reconocer que somos, más allá de un montón de cosas que nos siguen pasando, muy, pero muy felices. Buenísimo. ¿Qué pasa? Y eso es para otro programa, Claudio. ¿Qué, Sí, qué, sin duda. qué Vos sabés que pasa con a ver, los primeros que tenemos que aceptar estas situaciones somos los papás, tanto papá como mamá, ¿no es cierto? Y acompañar. Pero bueno, no todo, se ve que el señor este desapareció. Pero cuando ¿sabes nació, qué? Pero ¿sabes qué? Al principio uno no entiende, porque en la razón o por ahí cuando es tan repentino como nosotros no teníamos un problema existencial como para separarnos. Y a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que era Luli el problema. O sea, eso fue muy duro, pero también fue lo que necesité para darme cuenta, y vuelvo a repetir lo mismo, que Dios camina siempre delante de uno muchos pasos. Cuando nosotros le decimos a Dios, y líbranos de todo mal, ¿no? Bueno, esta es una respuesta. ¿Qué hubiese sido de mi vida y de la vida de mi hija si se hubiese quedado con nosotros alguien que no la quería? Un ¿Y por qué infierno. puedo sostener con tanta seguridad que no la quería? Porque cuando vos te vas y decís, no te preocupes porque no te voy a dejar tirada, pero después nunca más venís a preguntar ni siquiera si necesita una leche, si está viva, si come, si no come. O sea, después vos te das cuenta que él no la quiere. Entonces, lo mejor que nos pudo haber pasado es que se fuera, porque entonces ella creció con gente que la quiere, con gente que la acompaña y que le dio lo que es Luli, amor, mucho, mucho amor. Ujú. Él si se hubiese quedado, yo siempre me planteo esto, más que nada porque trabajo con gente en forma, con mujeres en situación muy vulnerable. Yo me hubiese ido a trabajar en la confianza de que Luli se quedaba con su papá. ¿Qué hubiese sido de mi Luli con una persona que no la quería? Porque el que no te quiere no te respeta. Claro. Entonces, lo mejor que me pudo pasar, lo mejor que le pudo pasar a Luli es que este señor se fuera. Porque después la vida no será acá, pero mañana no es a mí a quien le va a tener que rendir cuentas. Lo que nosotros pasamos, lo que yo pasé como mamá, sola, en muchos momentos, internaciones, un montón de cosas. Todo eso es la recompensa es esta nena.
que no puede ser más buena. Tiene algunas cosas últimamente, pero bueno, nada, se puede decir, ¿no? Estamos trabajando un problema de lentitud, pero bueno, nada, no tiene nada que ver, pero es una nena muy feliz y lo mejor que pudo haber hecho César por nosotros, que hasta le tengo que agradecer que se haya ido, porque si no yo pienso de que vaya Dios a saber qué problemas hubiésemos tenido, porque encima ellos son muy silenciosos, muy confiados, muy sanos, y la gente cuando es mala, es mala. Y si tu papá se va y no vuelve ni siquiera para preguntarte si tenés una leche, esa gente mejor no la tengas. Entonces, agradezco a Dios la fuerza que tiene el Padre Nuestro cuando dice, y líbranos de todo mal. Amén. Punto. No hay mucho para agregar. Bien, Ujú, sabiduría. bien. Aquí, Lilia, es impresionante. Pensar que, bueno, el mes pasado cuando viniste, Lilia, estabas enfurecidísima porque No, hecha pelota de enojo. Bueno, trabajo hace 20 años también en la diócesis y trabajamos en unos retiros. En este momento les pido oración por las mamás que están viviendo su primera columna. Están allá en el Bajo Bulón, en Rivadavia al fondo, en la casa. Y bueno, están descubriendo a este Dios maravilloso que nos nuclea, ¿no? Porque dice cristiandad y discapacidad. Le agradezco a Dios esta oportunidad de rodearme de hermanos cristianos y de que hoy podamos caminar lo que es el ecumenismo con mucho amor, con mucha ternura, dándonos cuenta sobre todo que el sol sale para todo y que Dios es el mismo. Puede haber alguna que otra variante de pensamiento, pero lo importante es esto, ¿no? Que hoy estamos acá, no importa cuál es nuestro credo o religión, sino que tratando de ver cómo hacemos para seguir acompañando a los distintos, si se puede decir de alguna manera. Lilia, yo conocí columna llegué acá al distrito del 2007, desde el 2007 al 2010, vine como directora acá a la escuela 17 que está en el Bajo Boulogne y fui varias veces a columna con familias, con situaciones de niños, ¿no? Así. ¡Qué Sí, yo laburo trabajo que hace hacen! mucho ¡Qué, tiempo, 20 qué años, sí. laburo, eh! ¡Qué laburo! ¿Dónde está, Luisa? ¿Dónde está? ¿Dónde Al queda? fondo, pero mejor no puede estar ubicado columna. Es Rivadavia al fondo. Es Rivadavia es Rivadavia y Ravelo. Y Zarratea la parte de atrás. Linda con la colectora y la autopista del oeste. ¿Entendés? Eh, ¿Pasando el Porres? ¿Pasando el San Martín de No, Porres? no, 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 pero para más al fondo. Adentro. Ah, está, sí, 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 sí. Sí Donde hay un está conozco. del, polideportivo también, ¿no? está Y el hace un anexo del montón de años Polideportivo 2 y está el complejo Marín, el Colegio Marín, Arriola. el el complejo. Marín. Ah, está el Marín. Sí, 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 sí. Yo sí, tenía sí. pacientes del Marín. Sí. Y bueno, y eso es para la gente, bueno, con personas con mucha vulnerabilidad. Yo cuando entro a hacer mi columna, yo sinceramente entro porque, bueno, estaba muy mal, tenía un lío de fe en mi cabeza, un enojo muy grande con Dios, y pensé que lo peor que le podía pasar a una persona era que el papá de tu hija se fuera. Mi gran problema era el desamor. Y Ay, sí. por Dios, cuando entré ahí, terminé dándole gracias a Dios a este hombre y dándole gracias a Dios porque el problema más grave que tenía era que yo venía de una familia súper humilde del interior. A ver, si querés ponerle la palabra precisa, que eran pobres, pero yo no tuve ningún tipo de problemas como los que escucho y los que sigo escuchando a través de estos 20 años y Sí. ver las caras como fue seguramente la mía en mi columna, entrar el viernes con una desazón, con una tristeza y como dice la palabra, y al tercer día resucitó. Ese Dios que pasa y sana, porque Dios no restaura, Él hace nueva todas las cosas. Entonces, bueno, de ahí en más es todo ese trabajo que uno hace y que, bueno, ahora yo corto con ustedes, tengo que ir para el bajo seguramente porque están, acompañar un poco a las monjitas que están en la Mm. cocina. Y Y nada, y entre eso se vive. Y Luli es una pequeña mandales columnista. nuestro abrazo, nuestro cariño acá de la Radio Conciencia para columna,
de una Perfecto. directora jubilada que iba corriendo a buscar ayuda ahí y siempre la tenía, y siempre, y trabajando con la familia. Y bueno, pero como dice Lilia, no problemitas así nomás, ¿eh? Problemas profundos. El que se tiene que Mm. retirar se va retirando, ¿eh? Porque yo no me voy de este programa hasta escuchar a Emilio que tiene que cantarnos algo. Ah, Mm, voy a buscar a Luli que lo quiere ver a Emi. Dale, dale. oh, Luli. A ver cómo va. Vamos a ver. Ya no importa que el... Sí, sí, va a salir bien, tengamos fe. Que No la guitarra va sabía a que salir. tenía este cierre el programa especial. Mm. Sí. Qué No, bueno. entonces me quedo. Y vas a Yo cantar me quedo a con... escuchar a Emilio también Ahí y a va. ver a Luli. Escúchame, ¿van a Tenemos. cantar juntos? Sí, acá trae el cajón peruano y cantamos. Este, yo te cuento cuando nació mi primer hijo de mis segundas náuseas, este, me llamaron los médicos para contarme lo del síndrome de Down y para decirme cómo le explicamos esto a tu señora. ¿No? ¿Y cómo le explicamos esto a tu señora? Y yo le dije a mi señora que suba, que yo estaba abajo y nosotros estábamos en el primer piso, y cuando subió le dije, mira, el nene tiene síndrome de Down. Y ella dijo, ¿cuál es el problema? O sea, lo aceptó como su hijo, ¿no? Y cuando quedó embarazada de vuelta, que Anaí ahora tiene 17 años, nos llamaron para hacer un estudio, ¿no? Y el estudio era para ver, le iban a punzar, ¿cómo es que se llama? Bueno, la panza, eso, para ver si el nuevo hijo que iba a tener tenía discapacidad o no. Y había un porcentaje de posibilidades de perder ese embarazo por la punción que le hacían a ella, ¿no? Claro. Digo, ¿y para qué sirve esto? Y nos dijeron para saber si este hijo tiene discapacidad como el primero. ¿Y ustedes van a poder solucionar ese problema? No. No, no, es para saber si tiene. Y ahí nomás con mi señora nos levantamos y nos fuimos, ¿no? No es que esté en contra del aborto y que venga a hacer Claro. una, una, un discurso en contra del aborto. Simplemente digo que nadie tiene que tener miedo a la discapacidad. Y Exacto. A mí me actuar pasó, pará, que a siempre. mí, escúchame, a mis 50 años, a mis 50 quedé embarazada y yo no sabía, pensaba que era la menopausia. Y No, cuando, hace 5 años claro, atrás. verá No, que hace 5 años sí, ayer fue. Nada más que Emilio ya tiene 24. Pero escúchame, el médico de los tetra, claro, yo me hago me manda a hacer, yo digo, es menopausia, doctor, mándeme los estudios que estoy con la menopausia. Y me voy a hacer los estudios y el primer estudio fue la ecografía. Y el médico que me hace la ecografía me dice, pero ¿usted sabe por qué no menstrua? Es porque es la menopausia, le digo, como diciendo, porque... Pero mire el menopausia como monitor. pata. Sí, dice, mire el monitor, me dice. Ah, ah. Y entonces enseguidita fui al consultorio del médico que estaba atendiendo. Le digo, doctor, doctor, le golpeé la puerta, le abrí la puerta, le digo, estoy embarazada. No era la menopausia, se reía el doctor. Y yo dije así, vos sabés que yo dije, Claudio, quiero un estudio, hágame un estudio, quiero saber, ¿qué quieres saber? Me dijo, ¿qué quieres saber? Y no sé si está bien, yo soy muy grande. que- ¿Para qué lo quieres saber? Estuvo muy bien el médico. No, Dije, no, tiene razón, ¿para qué lo quiero saber? Dije yo, ¿no? Entonces me dice, bueno, vaya a hacerse la libreta de
prenatal y todas esas cosas. ¡Ey, vamos para adelante! Más bien, me hiciste acordar de eso. Muy linda situación. Un día un amigo, un día vino Andrés, mi hermano, a comer asado. Y Andrés dijo, me lloré muchísimo, porque Andrés, que me mandó a mensaje de llorar a mi viejo, a mi papá, a mi viejo, y dijo, de que tiene un papá, la nena, es mentira, no es nena. Y cambió, ¿qué es nene? Ahora Mi yo, hijo mayor ese tío. me dijo que voy a ser abuelo y que lo va a ser tío a Emilio. Eso es lo que está contando Emilio. Que va a Qué ser bien. tío. Felicitaciones, Emilio. ¿Vos, Ay, Luisa, sos tía? Escuchá, no, Emilio. No sé. Luli ya es tía, ¿no? Ah, mira qué bien. no, Luli es tía. ¿Cómo se llama tu José, sobrina? José, Lili, José. Yo no quiero ser novio con Luli. Luli es mi hermana por toda mi vida. Ah, ¿Qué es Emilio tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Tú qué? Hermano. Es su hermano. Y Ay, con los tres hermanos grandotes que tiene, no les queda otra que ser hermano. no, por favor, tóxico del otro. ay, Te quiero, Luli. nos Tírale beso a tu vamos. hermano. Sí. ¿Qué les parece si nos vamos yendo? Que todos nuestros invitados tienen muchas ocupaciones. Y Sí, tal cual, nosotros también. Marta González, muchas gracias. Lilia Villalba, Luli, gracias. Chao. Claudia Yaceta, muchas gracias, Mix Inclusivo. Y a ver ahí la canción, si no, no nos vamos. Venimos a cantar Emilio una canción que hicimos hace 19 años. A ver, afuera. Afuera. Dicen que vive montando un gente alazán con ojitos rechinados, un caballito especial con ojitos rechinados, un caballito especial igual que ese caballito. Yo soy un especial. Hay cosas que son entiendo y no me pueden explicar. Hay cosas que son entiendo y no me pueden explicar. No entiendo qué cosa es no parecía matar. Ay, socorro. Será la falsedad. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Hasta la próxima. Chao, chao. Muy bien.